Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo, nos estén sintonizando. Estamos en estos diálogos, nuestro segundo capítulo, segunda charla, eh, en el marco de la construcción de esta federación. El primer capítulo ya pasó, así que bueno, quienes no saben en qué andamos, los invitamos a que vean el primer capítulo. Y bueno, le damos la bienvenida también a nuestro compa en Ciudad de México, ahí en el sur. Marco, te dejo el micrófono mientras voy poniendo la imagen del día de hoy. Bienvenido, vamos arriba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi estimado Richard? Saludos a todas aquellas personas que nos están viendo en todo el globo, porque esto llega a todos los confines de este planeta. Estamos saludándolos, su amigo Marco, alias Pastor, desde el sur de la Ciudad de México. Y gracias a Charla Deportiva por esta gran invitación a este segundo capítulo, el cual está lleno de cosas bastante importantes porque tiene que ver con los aspectos legales y todo esto que tiene que ver con el deporte, mi estimado Richard. Muchas gracias, saludos desde aquí, desde el sur de la Ciudad de México. Gracias, gracias Marco. Bueno, hacia la Federación Mexicana de Atletismo Bajo Techo, FEMAF, que le pusimos, ¿no? Ahí como para empezar. Empresa B, estuvimos platicando hace rato con una contadora, este, y pusimos hoy, y lo voy a poner en el tintero, el término de lucro, el término de cobrar por lo que haces y el lucro, ¿no? Como que hay como que llegué a la breve conclusión, no sé si estés de acuerdo, que hoy en día el deporte y los profesores y profesoras de atletismo particularmente, o del deporte, tú también que estás en natación, como que el cobrar lo ven mal hasta cierto punto. No sé si tienes esa noción de que en su momento se llegó como a no tener clara la visión de, bueno, estoy cobrando por un servicio, ¿viste? Estoy cobrando por un servicio, estoy haciendo mi trabajo y estoy cobrando, como que yo conocí muchos entrenadores que no cobraban ni un peso, ¿viste? Y todavía hasta la fecha hay entrenadores que no cobran ni un peso, que están en otra actividad como educadores físicos, tienen su salario como educador físico, pero hacen atletismo y al final terminan dañando al ecosistema porque no hay una claridad en el salario, en lo que haces como entrenador, ¿no? No sé si tendrás esa noción, te habrá pasado, mientras voy poniendo la imagen acá del proceso. Te tiro la Pues sí, mi pregunta. estimado, sí, esta parte sí me ha pasado, sí me llegó a tocar, en la cual, pues, por ejemplo, yo que estuve trabajando en gobierno de Ciudad de México, en otra disciplina deportiva, pero también estuve trabajando en atletismo en lo que fue el deportivo de la Zagarpa, el famoso Sensodep, que está ahí por la SIME Culhuacán, ahí cerca del Metro Tasqueña. Entonces, si era esta parte, ¿no? Si era esta parte. Entonces, lo que yo noté muchísimo es esta parte del hecho de que los entrenadores que no cobran, por ejemplo, en un deportivo público, no te cobran ni un peso por el trabajo que realizan, porque teóricamente la alcaldía, en este caso, dependiendo de cuál alcaldía sea, les da un salario por ser entrenadores. Pero hay otro grupo de profesores o entrenadores que trabajan por fuera, que sí llegan a ocupar estas instalaciones de deportivos públicos y cobran por el trabajo realizado, dado que ellos no tienen una plaza o un sueldo fijo. Entonces, estos entrenadores pues dependen mucho de la cantidad de alumnos o alumnas que tengan dentro de su plantilla, porque ellos no tienen un sueldo o un salario fijo. En el caso de los entrenadores de deportivos públicos, sí tienen pues un salario fijo, que eso no significa que sea justo, ¿no? Yo como entrenador de una disciplina deportiva que trabajaba para una alcaldía, bueno, estuve trabajando para dos, teníamos un sueldo fijo, pero no teníamos ninguna prestación, no teníamos nada más que el suelo. Eso sí, te quitan tu ICR, todo, pero no tenemos ni seguro médico, ni prestaciones, ni caja de ahorro, nada. Unas condiciones, la verdad, meramente deplorables. Y a veces sí tendrías esta necesidad de, bueno, te hago un plan de entrenamiento personalizado
y pues me haces un apoyo, pero ya se negocia directamente con la persona y se llega a un mutuo acuerdo. Eso sí es lo que me he encontrado y lo he visto en diferentes disciplinas deportivas, no solo en atletismo, también en natación, patinaje artístico de ruedas. Entonces, es muy, a veces muy marañoso este asunto de los sueldos, de los pagos, porque sí, mientras que otros lo han llegado a capitalizar, como por ejemplo estos entrenadores runners que le llaman, y lo han capitalizado y lo han hecho marketing, pero hicieron de una moda, de una moda hicieron como ciertos entrenamientos, sí, pero no están bien fundamentados. Por eso son los famosos runners, porque nada más capitalizaron la moda, punto. No hay un entrenamiento como tal. Entonces son como varias vertientes, te digo, está muy enmarañado todo esto y sí hay que como aclarar qué tipo de trabajo se realiza, en qué instancias, en qué circunstancias, para pues dejar claro bien qué es una cosa y qué es otra cosa. Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Me parece que nada, que hay mucho por hacer, ¿no? Hay muchos marcos que habría que hacer. Qué loco que te llamas Marco, pero tenemos ese déficit de marcos. Em, y que bueno, en este capítulo 2 estamos tocando el marco legal e institucional de lo que sería la FEMAP, ¿no? Quiero utilizar, si me permites, las imágenes de un centro de alto rendimiento, o no, un centro bajo techo, no es de alto rendimiento, esa es la diferencia. Es un centro de entrenamiento bajo techo que construyeron en un pueblito que se llama Paderborn, en Alemania. Yo estuve ahí de viaje y estuve entrenando ahí con las instalaciones. Había Cuando como vayas me avisas y me invitas. y tendríamos que ir a dar la vuelta en ese sentido porque, bueno, ellos lo que utilizan o lo que me gusta del tema alemán, en ese sentido, lo que le aprendo, sean europeos y con mucha deuda con América Latina, hay que aprender lo bueno y lo que aprendo es que ellos aprovechan todos los espacios para este tipo de instalaciones. Pero bueno, yo creo que el marco legal es importante. Ahí ves mi imagen, ya la ves, ¿no? Creo que sí. El marco legal es importante. Mira, este es el espacio que hay allá en Paderborn. Este es como la parte de afuera. em, y por dentro tienes, digamos, estas áreas como tienes para hacer juegos, ¿no? Con niños, tienes el área de béisbol, había una cancha de béisbol, arriba había una pista de 200 metros para el trote, estaba arriba y con tartán, o sea, tremenda ingeniería, ¿no? Que al final de cuentas es un tema de voluntad política, bueno, en México creo que nos ha faltado mucho, como que hace rato te hice una pregunta que como que venimos arrastrando todavía, no queda bien difuminado, no queda bien, más bien licuado el tema de cuánto gana un entrenador y cuánto gana un educador físico y quién es, digamos, quién puede ser un entrenador y quién no, y es ese tipo de cosas que todavía no quedan como bien definidas en un instituto, ¿no? Así, a ti te pasó, tú estuviste De, con mucha ajá, gente y como que no queda como sí. bien definido eso. Sí, de hecho, aquí hago una acotación. Mucha gente ni siquiera sabe la diferencia entre un educador físico y un entrenador deportivo. Que aquí en México tenemos dos instituciones. Una forma educadores físicos y otra forma entrenadores deportivos. En el caso de los educadores físicos, que es la ESEF, hay varios planteles en el país, y la otra que forma entrenadores deportivos, que es la famosa ENED, que está ahí cerca de ahí del Foro Sol, ahí en Ciudad Deportiva. Entonces son dos disciplinas académicas completamente diferentes. Una es la educación física y otra es el entrenamiento deportivo. Ojo, ojo ahí porque no son excluyentes, yo creo que son mutuamente complementarias, tanto el Ah, entrenamiento sí, no, no, no. deportivo como Sí, no, la no, 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 educación no, no, no física. estoy diciendo que sean excluyentes, pero sí son, Claro. son aspectos completamente diferentes porque no es lo mismo.
enseñar los aspectos de la educación física en base a primaria, secundaria, allá un entrenamiento sobre una disciplina deportiva específica. Totalmente. Y que muchos no, como que no tienen la claridad en ese sentido, ¿no? Que uno que hay que hacer la acotación. No sé si se llega a ver la imagen, estamos ahí en el mismo espacio. La voy a tomar como de referencia, pero bueno, el marco legal, que es ese capítulo, es el derecho constitucional hacia el deporte en México. Recordemos que todas las instituciones que están en el país son guiadas por el marco o el derecho constitucional. Inclusive hay una materia que la vemos en ciencia política que se llama derecho constitucional, justamente para atender a los fundamentos legales que la Constitución es un marco que tenemos todos los mexicanos y todas las mexicanas para hacer vida pública, por así decirlo, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, Marco, digamos, atletas de alto rendimiento que se volvieron políticos, yo le agrego politiqueros, porque al final de cuentas desconocen el marco legal y la normativa que existe en muchos espacios públicos, como lo es la CONADE, como lo es el CENAR, como lo son muchos espacios públicos, y que, bueno, tergiversan al final de cuentas el marco constitucional. En este caso te voy a hacer una lectura rápida, que es el derecho constitucional. El fundamento más sólido para la existencia de organizaciones como la AFEMAF, que estamos ahí craneando esa federación, se encuentra en la Constitución Política en el artículo cuarto, reformado en su cuarto párrafo. Establece de manera explícita que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, siendo obligación del Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia, ¿no? Puntualmente dice, toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. Esto viene en la Constitución política, o sea, no lo digo yo, lo dice la propia Constitución. Y de ahí se enmarca la Ley General de Cultura Física y Deporte. Este mandato no solo legitima la existencia de organizaciones deportivas, sino que impone al Estado, o sea, digamos, a la administración, la obligación de crear condiciones para que el deporte sea accesible a toda la población, sin distinción. O sea, sin también el racismo que existe, toda esta maraña de cosas que nada más por ser de Morena o de Dis- PRI o PAN, ya no eres elegible discriminación. de hacer una actividad física. Es una locura, pero existe en México, hay que decirlo. Perdón, ibas a decir algo. Se vive un marco de discriminación. Aquí en México principalmente Total. es por el aspecto de discriminación, por aspectos económicos y geográficos, porque en comunidades rurales desafortunadamente no hay una aplicación de esto que acabamos de revisar, no hay una aplicación, no hay programas de apoyo. Si para el deporte no lo hay, si para la educación no lo hay, pues obviamente para el deporte, cultura es mucho menos, hay menos accesibilidad para comunidades rurales y más marginadas. Entonces, la misma situación político-económica y geográfica es la que nuestro gobierno no ha sabido o no ha querido llevar a cabo para que exactamente se pueda llegar a todas estas comunidades y que todo tuviese que realizarse, ¿no? O sea, no se ha hecho, no se ha hecho y ahí están en los resultados, ¿no? Es correcto. Este mandato, el atletismo bajo techo, por sus características de accesibilidad infraestructural y su independencia de las condiciones climáticas, constituye una modalidad especialmente alineada con este principio de universalidad. O sea, quiere decir que como es bajo techo, no importan las condiciones del clima. Al contrario, ayudaría a tener una permanencia en el atletismo de todo el año, no solamente como está estructurado hoy en día la Olimpiada Nacional, que es por mayo, junio, y todos los que quieran competir se hace una especie de pirámide que al final de cuentas no desarrolla nada más que la corrupción en los espacios públicos, porque muchos profesores, entrenadores, se vuelven, ¿cómo es? Dueños de equipos y se vuelven también dueños de la política pública. O sea, son como varias líneas que una sola persona tiene el poder. Perdón, O sea, ibas a se vuelven comentar. entrenadores, se vuelven
parte de la organización, se vuelven dirigentes políticos de las instancias públicas que manejan el deporte. Y se vuelven también, dictaminan quién va y quién no. También eso pasa. O sea, como, ah, no, es que mi chavo tiene que ir, entonces mi chavo va al regional, ¿no? Por ejemplo, eso lo vivimos también como atletas. Bueno, por su parte, el artículo 73, fracción 39J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos facilita, no, perdón, faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de cultura física y deporte, estableciendo la concurrencia entre la Federación, los estados, los municipios y la Ciudad de México. Esta disposición es el fundamento del Sistema Nacional del Deporte, el SINADE, y del marco regulatorio dentro del cual operan las federaciones deportivas nacionales. En este mismo capítulo tenemos la Ley General de Cultura Física y Deporte, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y reformada en múltiples ocasiones. Constituye el instrumento legal central que regula el ecosistema deportivo mexicano y en su articulado define las federaciones deportivas nacionales como asociaciones civiles con personalidad jurídica propia, cuyo objeto social es el fomento, promoción y desarrollo de una o varias disciplinas deportivas en el territorio nacional. Las federaciones deportivas nacionales reconocidas por la CONADE y afiliadas a sus respectivos organismos internacionales, como en el caso de la Federación Internacional o Mundo World Athletic, mundo de Atletismo, este, son las únicas instancias facultadas para organizar competencias nacionales de máximo nivel, expedir licencias federativas, seleccionar representaciones nacionales y participar en los procesos de certificación internacional de atletas y técnicos. En este caso, la FEMAT, ¿no? La Federación Mexicana de Atletismo Bajo Techo, deberá constituirse conforme a los requisitos establecidos en la Ley General de Cultura Física y Deporte y su reglamento, lo que implicará constitución como asociación civil con estatutos que incluyan los principios de triple impacto, compatibles con la certificación B, registro ante la CONADE y la SEP, afiliación a la World Athletic como Federación Nacional miembro o como federación asociada en la modalidad indoor y el establecimiento de un padrón de atletas técnicos y jueces certificados. Hasta ahí vamos bien, Marco. ¿Quieres hacer una pausa, un breve Este, comentario? Ya vamos a más terminar. Más que nada una acotación, mi estimado, porque en lo teórico se escucha muy, muy padre y en este sentido, pero, por ejemplo, tenemos autoridades específicas. De hecho, hay una comisión específica en el Congreso que hasta donde tengo entendido está dirigida por Paola Longoria. Y obviamente está ahí también inmiscuido Cuauhtémoc Blanco, hasta donde yo tengo entendido. Si estoy en un error, me avisas. Pero a la fecha, yo no he visto un trabajo de ellos que impulse esta parte Mm. del desarrollo deportivo y de las instancias. Y eso que esa comisión es oficial. Y volvemos al punto que tú decías, ellos fueron exatletas. Bueno, Paola Longoria creo que hasta todavía va a competencias. Ocupa su largo periodo de recesos de 3, 4 meses para irse a competencias. Pero no he visto propuestas, no he visto aspectos que impulsen este desarrollo deportivo, desafortunadamente. Bueno, yo sé que ahorita estamos más que nada inmiscuidos en el rollo de la del atletismo bajo techo, pero ¿hasta qué punto ellos van a ser o podrían ser un obstáculo para el desarrollo de mi estimado Richard? Y bueno, yo creo que, no sé, habría que articular con ellos de manera política, ¿no? Simplemente pedirles que no estorben, en otras palabras, y que apoyen. O sea, es como, eso creo que, en otras palabras, puede ser como tener, no sé, contacto político, pero hasta ahí, o sea, no le veo con mucha vuelta de tuerca a eso, Marco, porque es meterte más en problemas. Hay mucha gente que a veces quiere meter la mano o quiere meter su cuchara y eso es como lo de siempre. Em, Nada, o sea, como que no hay mucho que hacer más que tener bien enmarcado el tema de la Federación Mexicana de Atletismo Bajo Techo
y acá quiero agregar esta parte porque es como extensión, dice, especializada de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. O sea, se puede meter en ese marco y dice, es la entidad, ¿no? La Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo o Mundo de Atletismo en México o Federación Mexicana de Atletismo de Asociaciones y Clubes, como le quieran llamar, porque cada vez que entra alguien nuevo le barre por abajo de la alfombra lo que sucedió, ¿no? Tenemos tres federaciones, Federación Mexicana de Atletismo, Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo y ahora Mundo de Atletismo en México. Entonces, eso corresponde a un problema que nada, habla de lo ético, lo moral, lo político, muchas cosas, Marco, que hoy creo que no sé si lo podemos tocar hoy, pero esto que estamos haciendo es más allá de eso, más allá de estos entes corruptos y nada, trabajar en función de lo que queremos, ¿no? Tenemos los datos, tenemos en el capítulo tercero, viene el diagnóstico también. Entonces, bueno, ya para ir redondeando la charla de hoy, nada, te quería leer esa parte de que es una extensión especializada de la federación. O sea, em, la creación de la FEMAF no implica una ruptura ni una duplicación, sino una especialización institucional en la disciplina indoor, análoga a la forma en que otras naciones han organizado sus estructuras federativas para distinguir entre el atletismo al aire libre y el atletismo bajo techo. Hay que tener en cuenta que el atletismo al aire libre, Marco, está como secuestrado por, entre otras cosas, por la ideología, o sea, es decir, quieren solamente producir campeones sin el proceso. Eso es una realidad. O sea, el único medidor que tenemos en la Express es la Olimpiada Nacional y eso me parece como un error garrafal, porque los que son estados con mayor nivel son solo tres estados, Nuevo León, Baja California y Jalisco, mientras que todos los demás están en un embrollo legal y político importante. O sea, no hay un desarrollo realmente. Sí, de hecho, ya ves que uno de los estados, no sé cómo llamarlo, si contrató, jaló, llevó, los becó, los ayudó, no sé cómo definirlo, pero se llevó a gran cantidad de atletas elite o que ahorita están dentro de la elite, compitiendo en el extranjero, como Diego del Real, como Tonatiu, como Ceci Tamayo. Entonces, ¿en dónde quedan los procesos? Solamente o simplemente buscan destacar en en rubros nacionales, es decir, miren si se está trabajando cuando solamente se trabaja con la parte de arriba de la montaña y no sabemos cómo fue que se desarrolló esa montaña y no están dispuestos a desarrollar su propia montaña, sino solamente jalarse el trabajo ya realizado y decir que sí lo están haciendo. Eso es lo que nosotros vemos aquí con este tipo de eh, tratos que hay con los atletas que están ganando medallas a nivel nacional e internacional, porque no vemos procesos, no vemos que alguien se haya Eso, dedicado a eso. crear un programa. Eso creo que es la deuda permanente, Marco, no solamente en el atletismo, sino en muchos deportes. Solamente el fútbol cumple, entre comillas, también el tema de los procesos, porque hay como mucha propaganda del fútbol, hay todo un sistema que tiene una estructura para el fútbol y que se cumple hasta cierto punto todo el proceso y hay mucha gente que hace fútbol en todas las modalidades. Bueno, eso podríamos buscarlo para el atletismo y el atletismo bajo techo cumple con esa mirada, ¿no? Obviamente hay que cuidarlo mucho porque también va a llegar un Nelson Vargas o un empresario del deporte y te va a querer robar todo. Venga, chepa acá, voy a querer lucrar antes de generar algo para la comunidad realmente. Que eso también sucede, ¿no? Hay mucho lucro y que bueno, estamos como en ese medio entre lo que es el lucro y lo que es el servicio. O sea, como, bueno, vamos al medio para poder hacer algo, ¿viste? Entonces, ya para ir cerrando en el tema del capítulo 2, en el plano internacional, la World Athletic reconoce el atletismo indoor como una subdisciplina con sus propias marcas de referencia, sus propios campeonatos mundiales. Por ejemplo, el World Athletic Indoor Championship
fue en Polonia este año, me parece, si no me equivoco, y tiene sus propias reglas técnicas. México podría participar competitivamente en este circuito de manera estructurada y requiere una entidad federativa especializada, es decir, como la FEMAT. Porque la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo no lo ve tampoco. Hay también, tenés otro tipo de eventos, tenés el ultramaratón, tenés también el tema de la montaña, ¿cómo le llaman? El trail. O sea, hay como pila para hacer. Entonces, está interesante esto. Ya por último, la FEMAT podría operar inicialmente en coordinación con la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo o World Athletic o Mundo de Atletismo bajo un esquema de afiliación o de federación asociada, avanzando progresivamente hacia una plena autonomía institucional conforme consolide su padrón, su infraestructura y su capacidad de gestión. Hasta acá cierro el capítulo 2. Este, y el capítulo 3 es el atletismo bajo techo en México, diagnóstico y oportunidad. Ya lo vamos tirando para el próximo capítulo. Em, ahora sí. Bueno, ese es el capítulo 2, Marco. Creo que fuimos muy francos. El tema legal, el marco legal. Y que bueno, mucha gente no lo respeta porque o no sabe o simplemente mira a un costado ante la injusticia. Vos, no sé, cómo ves este capítulo 2 y qué nociones tienes como para seguir abordando el siguiente capítulo. Pues bueno, tomando como base todo este aspecto legal, tal cual como está escrito, ya te lo comentaba, desafortunadamente no se hace y creo que sería una buena oportunidad para que el bajo techo, si se estructura bien, si obviamente va a estar bien estructurado, en verdad desarrolle procesos que sí te hagan atletas, pero también te hagan desarrollo de comunidad que te lleve a tener atletas, que te lleven a una competitividad y obviamente a una sustentabilidad, como ya lo vimos en el capítulo anterior, pero sobre todo esta parte del aspecto de comunidad que genere un ambiente o una comunidad en sí para un solo objetivo, en este caso que sea pues el bienestar de todo lo que englobaría el bajo techo. Es lo que yo, porque desafortunadamente te digo, en el atletismo al aire libre no hay, no está, como dices tú, está secuestrado. Yo digo que está lleno de unas arañas o alacranes que simplemente no han dejado que se desarrollen. Se sigue trabajando con los garbanzos de a libra, no hay procesos de iniciación, no hay procesos base entre un atleta medallista o de destacación o que se ha destacado internacionalmente tarda mucho tiempo para que haya otro, entonces, y que en verdad los atletas que tomen la decisión, porque en México es toda una decisión de vida, dedicarte al alto rendimiento, ¿no? Entonces, o dejas, o estudias una carrera o te dedicas a ser atleta de alto rendimiento. Aquí en México no se puede, no puedes hacer las dos porque no hay una estructura que te sustente un atleta universitario, no lo hay, no lo hay. Hay intentos, hay unos que llegan a hacerlo, pero te digo, son contados, son contados. Sí, o sea, al final, ¿cómo decirlo? Creo que el sol sale para todos y lo que buscan muchos entrenadores o mucha gente que se dedica al deporte en estos espacios, pues desafortunadamente han perdido el rumbo, ¿no? Llámese un presidente de asociación que dura 20 años en su poder, se vuelve negocio familiar, un atleta de alto rendimiento que llegó a un puesto público sin saber sobre administración pública, son como dos síntomas del sistema. En este caso, la FEMAF estaría como teniendo una apertura colectiva, pero sí tendríamos que cuidar, ¿no? El tema de los pasos a dar y sobre todo el dinero, porque cuando hay dinero ya empiezan los buitres, empieza la gente que quiere meter la cuchara, volvemos a lo mismo, el meter cuchara, cosecheros también, ese es otro término que recién escuché, el cosechero. Nosotros estamos sembrando, pero hay gente que viene y quiere cosechar. Y entonces, bueno, eso, Marco, por ahí yo creo que el marco legal nos va a ayudar como federación, ¿no? Como asociación civil a tener como espérame tantito, vamos a hacerlo así. Creo que va por ahí la.
la brújula. Así que bueno, nada, la tiro la dejo en el tintero y bueno, nos vemos para el capítulo número 3 si te parece. Claro que sí, sí, nos vemos para el capítulo 3 en esta parte de lo que es el atletismo bajo techo en México, el diagnóstico y la oportunidad. Agradecer a los patrocinadores, a Crece Más, que nos patrocina esta plataforma. Marcos, si tienes también a tus patrocinadores, también menciónalos y bueno, seguimos en esa búsqueda de más sponsors para seguir creciendo. Ah, claro que sí, gracias entonces también a Crece Más, que sí ha estado desde el principio, desde que iniciamos con algunos pininos en esto del YouTube, en esto de sobre todo mostrar esta parte del deporte, del atletismo que no se ve en México, desafortunadamente. Nada más la gente ve cuando llegan a pasarlo en televisión, pues las medallas o los que compitieron cada 4 años, o ahorita que, por ejemplo, gracias a las redes sociales pues se muestra en varias páginas estos logros que tienen nuestros conacionales en eventos internacionales, ¿no? Pero sí, gracias a Crece Más, esperemos que la gente de Seguros Alberto García Valencia también se una a esta parte del apoyo económico para que pues también se escuche más estas voces que son muy, muy, muy necesarias, mi estimado Richard. Muchas gracias a toda la gente de Charla Deportiva que también nos escucha y nos ve, y obviamente a todos mis queridos suscriptores de En el Camino de Marco. Buenísimo, pues vámonos, vámonos y estamos en contacto, querido Marco. Gracias por todo. Al contrario, mi estimado, cuídate, te mando un fuerte abrazo desde aquí, desde el sur de la Ciudad de México.